Hola, hoy les voy a hablar sobre los signos vitales, que son 5: la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y la temperatura. La frecuencia cardíaca o pulso mide las veces por minuto que late el corazón. Se indica evitar el masaje carotidio porque este puede provocar una disminución en la frecuencia cardíaca. Para realizar la medición, primero se deben tener los materiales listos, como el reloj y el estetoscopio si es el caso. El paciente debe estar en reposo por 5 minutos. Se debe palpar el pulso de arterias como la radial, carótida, braquial, femoral, tibial posterior y dorsal del pie, o auscultar el pulso cardíaco apical. Se debe usar el dedo índice y dedo medio. Se debe contar el pulso por 15 segundos y multiplicarlo por 4. Si existen pulsos irregulares, se toma el pulso por 1 minuto. El rango normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Pulsos con menos de 60 latidos por minuto se denominan bradicardia, mientras que pulsos con más de 100 latidos por minuto se denominan taquicardia. La frecuencia respiratoria corresponde al número de respiraciones que se hacen en un minuto. En esta ocasión se recomienda no informar al paciente que se va a realizar la toma, pues puede causar una alteración involuntaria. Se debe observar y contar las elevaciones del tórax durante 1 minuto. En caso de que no se pueda observar fácilmente el pecho, se coloca la mano o el fonendoscopio sobre el tórax del paciente y se cuentan las respiraciones por minuto. Tomar en consideración factores como amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios. La frecuencia respiratoria normal es de 14 a 20 respiraciones por minuto. La bradipnea o frecuencia respiratoria lenta consta de menos de 14 respiraciones por minuto. La taquipnea o frecuencia respiratoria rápida comprende más de 20 respiraciones por minuto. La temperatura corporal central, medida de forma interna, es de aproximadamente 37 grados centígrados y fluctúa hasta 1 grado durante el transcurso del día. Las mujeres presentan un rango mayor de temperatura. La principal causa de fiebre incluyen las infecciones y la principal causa de hipotermia es la exposición al frío. Para tomar la temperatura bucal se debe colocar el termómetro debajo de la lengua y pedir al paciente que lo sujete con los labios durante 3 y 5 minutos. Los líquidos calientes o fríos pueden alterar la toma. Si los ha consumido se debe retrasar entre 10 a 15 minutos. Para tomar la temperatura rectal se debe colocar sobre un costado al paciente con la cadera flexionada. Se debe lubricar el termómetro e introducirlo de 3 a 5 centímetros. Retirar después de 3 minutos. Si es electrónico se esperan 10 segundos. Para tomar la temperatura en la membrana timpánica, el canal auditivo debe estar sin cerumen para evitar alteraciones de la lectura. Acercar la sonda del termómetro infrarrojo al conducto auditivo y esperar de 2 a 3 segundos. Para tomar la temperatura arterial corporal, la arteria temporal yace a 1 milímetro de la superficie cutánea de la frente. Se debe registrar con el termómetro de infrarrojo la temperatura acercándolo a la frente. Hay varios métodos para medir este signo vital, sin embargo nos enfocaremos en la medición en el consultorio mediante auscultación. Es importante educar a las personas sobre evitar fumar, ingerir cafeína o ejercitarse hasta 30 minutos antes de la medición. La sala debe ser un sitio silencioso y cómodo. El paciente debe estar sentado durante 5 minutos con los pies en el piso durante la exploración. Para un paciente obeso es impetuoso utilizar un manguito de 16 centímetros de ancho o, si el brazo es muy corto, uno de muslo. Por otro lado, para un paciente de brazos muy delgados se debe considerar un manguito pediátrico. Hay que descubrir el brazo seleccionado. Se debe palpar la arteria humeral para confirmar un pulso viable. Se coloca el brazo de modo que el surco precubital esté visible. En segundo lugar, coloca la campana del estetoscopio a nivel de la arteria braquial. En tercero, aprieta la bomba rápidamente hasta que el medidor indique 30 puntos por encima de la presión sistólica habitual. Luego, deja de apretarlo y gira la perilla de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj. Después, deja que la presión disminuya a 2 milímetros o líneas por segundo mientras escuches el sonido del corazón. Observa la lectura cuando escuches un latido de corazón por primera vez. Esta es la presión sistólica. Por último, observa cuando ya no escuches los latidos. Esta es la presión diastólica. Una presión arterial normal sistólica es menor a 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica normal es menor a 80 milímetros de mercurio. Una presentación fuera de estos rangos normales requiere mediciones extraambulatorias para hacer un posible diagnóstico. La saturación de oxígeno mide la hemoglobina unida al oxígeno que está presente en la sangre y transportada por los glóbulos rojos. Se recomienda evitar el movimiento de los pacientes donde está el sensor, evitar ponerlo en el pulgar y en uñas con esmalte, así como en el mismo brazo donde está el tensiómetro. Tener en cuenta la temperatura de la piel, el relleno capilar, si hay cianosis. Se deben limpiar las manos del paciente y poner el oxímetro con el haz de luz encima de la uña, mientras la almohadilla en la yema de los dedos. Finalmente, una saturación de oxígeno normal es igual a mayor al 95%. Gracias.